Es realmente un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a hablar en general sobre la naturaleza y el tamaño de este problema en general para darle un contexto general sobre la situación global de la violencia contra los niños. Siguiente diapositiva, por favor. En general, hemos estimado que de los 2.000 millones de niños en todo el mundo, cerca de la mitad de ellos, 1.000 millones, han sido víctimas de violencia en cualquier momento durante un periodo de un año. De ellos, aproximadamente una de cada 4 ha sufrido abuso físico, una de cada 4 niñas y una de cada 4 niños abuso sexual. La información autodeclarada de abuso sexual infantil es aproximadamente 30 veces mayor y el abuso físico 75 veces mayor que los informes oficiales típicamente muestran. El homicidio es, por supuesto, una de las 5 principales causas de muerte entre los adolescentes. Así es que este es un problema que afecta a todo el mundo y es un problema muy grave en términos de magnitud. Próxima diapositiva, por favor. Por lo general, para entender y debido a la falta de información en muchos países, hemos participado en una actividad de encuestas sobre violencia contra los niños para descubrir con mucho más detalle la naturaleza, las características, los factores de riesgos asociados a la violencia. Así que voy a hablar un poco sobre ello. La siguiente diapositiva. A nivel mundial, hemos trabajado en los países que ustedes ven aquí resaltados. Hemos completado varias de las encuestas sobre la violencia contra los niños en todos los países que aparecen en rojo. Los países que aparecen en azul, estamos repitiendo estas encuestas para supervisar el progreso y estamos comprometidos en los preparativos en unos pocos países, así como en un estudio piloto que estamos haciendo en los Estados Unidos. Pero el rango de geografía que vemos, hemos tenido algunas encuestas en Europa Oriental, en Sudeste Asiático, en América Latina y en el continente africano, y eso nos ha dado una visión más amplia de la magnitud y la especificidad sobre la naturaleza de estos problemas. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto es solo un ejemplo de informes que están disponibles en el sitio web de Together for Girls, donde se puede ver realmente los datos reales y también tiene conjuntos de datos disponibles públicamente. Siguiente diapositiva. Los objetivos de VAX, los objetivos en general de las encuestas son examinar el peso de la violencia y su contexto para tener información sobre los autores y el contexto en el que se produce, enfocarnos en niños, adolescentes y niños pequeños, observar a los problemas de salud mental, el abuso de sustancias, las infecciones de transmisión sexual y muchos factores de riesgo relacionados con la salud, pero también identificamos los factores de protección relacionados con la familia y los amigos de la comunidad. Examinamos la utilización de servicios relacionados con la violencia o en algunos casos relacionados con VIH y algunos de los módulos que se concentran en VIH en otros países. Nos fijamos en los patrones migratorios relacionados con la violencia. Siguiente diapositiva. El VAX tiene realmente varios módulos, como mencioné, se centran en violencia física, violencia sexual, la violencia emocional, factores de riesgo, resultados de salud, comportamiento de toma de riesgos, VIH, conductas frente a la prueba de SIDA, actitudes de género, historia migratoria en algunos casos. Por lo tanto, es muy completo desde la perspectiva de mostrar cómo la violencia puede afectar a los individuos. Usamos la metodología que es estándar con adaptaciones para cada nación. Es una encuesta nacional de hogares. Entrevistamos a personas entre 13 a 24 años y lo hacemos por separado para hombres y mujeres. Miramos al azar cuando hemos seleccionado al país al azar, las áreas geográficas, y dentro de esas áreas seleccionamos al azar al hogar. Y dentro de ese hogar seleccionamos al azar a la persona, que es un diseño en 3 etapas. Y esto suele estar dirigido por países y trabajamos en un enfoque muy conjunto, multisectorial y multiinstitucional, donde antes de la implementación de este servicio pasamos a una capacitación importante de protocolos que abordan cuestiones relacionadas con la infancia, ética e investigación, cuestiones relacionadas con el género, cuestiones relacionadas con la violencia, así como la metodología para recopilar los datos. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los resultados que hemos encontrado en general en una variedad de países que hemos estudiado? Siguiente diapositiva.
Cuando vemos cualquier forma de violencia y lo que usted pone en la diapositiva muestra en general que algunos países, sea la excepción en general, cualquier forma de violencia, ya sea física, sexual, emocional, afecta principalmente a los hombres que a las mujeres, pero afecta a los hombres y a las mujeres en una proporción increíblemente alta. Vemos una amplia variedad, pero incluso en los países que tienen una prevalencia baja o la más baja no es muy baja en realidad es muy alta. El país que informa la prevalencia más baja es una de cada 5 personas. Esa es una tasa extremadamente alta. Cuando comenzamos a separar, vemos que los casos de violencia sexual, la violencia sexual más frecuente o que afecta con más frecuencia a las mujeres que a los hombres. Afecta a ambos géneros sin duda, pero se puede ver ciertas diferencias de magnitud. Y por supuesto se pueden ver las diferencias geográficas porque cada país reporta de manera separada. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos a la violencia física, nuevamente vemos un problema más grande en términos de magnitud, es más frecuente en la población, pero comenzamos a ver que en algunos países es relativamente igual por género, en otros es más frecuente en mujeres, en otros más frecuente en hombres. Por ejemplo, en América Central se reciben con más frecuencia informes de violencia física contra las mujeres, en otros países como vemos en el diagrama, se puede ver que se informa con más frecuencia entre los hombres. Y hacemos el próximo diapositiva, vamos a ver la violencia emocional. Violencia emocional es otro componente que afecta a hombres y mujeres. También hay variación geográfica entre países, pero también es un problema que tiene una amplia variedad de consecuencias entre las personas que experimentan violencia emocional cuando son jóvenes antes de ser mayores. Siguiente diapositiva. Lo que vemos es que muchos de los problemas cuando hay exposición a la violencia emocional conduce a varias condiciones de salud mental. Aquí está un ejemplo de angustia mental reportada, sea sobre todo ansiedad y la depresión se informa mucho más frecuente entre las mujeres que experimentan violencia emocional en relación con aquellos que no la experimentan. Siguiente diapositiva. Asimismo, podemos hablar de ideación suicida. Se informa con más frecuencia entre personas que están expuestas a la violencia emocional y luego personas que no están expuestas a la violencia emocional. Así es que la violencia emocional tiene muchas implicaciones en términos de salud mental. Siguiente diapositiva y también como parte de la viñeta de los resultados que quiero mostrar, que les dan una idea, sabemos que la gente le cuenta a otros sobre su experiencia. Se puede ver que para este caso de violencia física, aquí tenemos algunos ejemplos de unos países, una buena cantidad de personas, más de la mitad de la mayoría en los países, cuentan a alguien sobre su experiencia. Realmente están compartiendo esa información con alguien que confía, pero cuando les preguntamos si saben a dónde ir, el porcentaje es mucho menor. Y cuando les preguntamos si realmente buscaron servicios, encontramos que el porcentaje es mucho más pequeño. Esas son las columnas en las que se ven los porcentajes más pequeños. Se vuelve aún más pequeño cuando les preguntamos si reciben servicios. Así que cuando comparamos lo que les estaba mencionando al principio, cuando comparamos el informe de fuentes administrativas, los informes de violencia en realidad son solamente la punta del iceberg, son solo la punta superior de la pirámide de una magnitud mucho más grande de los acontecimientos. Por eso es tan importante describirlos mucho mejor con estos tipos de ejercicios, de estas encuestas que realmente nos pueden dar un contexto más importante sobre la magnitud. Así que con esto yo solo quería mostrarle una visión general de la magnitud de este problema que da un sentido a de las características y algunas de las consecuencias se muestran con la violencia emocional, algunas de las consecuencias que hay en términos mentales y a largo plazo para los individuos, siguiendo a mi colega que les dará un poco más información sobre el contexto. Muchas gracias. Hola a todos, es un honor y un placer estar con ustedes aquí hoy, donde quiera que estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y es tan importante que toda esta serie de hoy y mañana se centra en esta muy específica, importante y muy a menudo ignorada tipo de violencia sexual infantil o más ampliamente violencia sexual contra los niños. Y gracias, Andrea, por toda la información que compartieron, realmente importante para entender el tamaño y la magnitud del problema. Como Andrés describió, voy a hablar un poco de qué hacemos
acerca de este problema sexual infantil y violencia sexual contra niños y adolescentes en general. Siguiente diapositiva. Antes de pasar para ver cuáles son las conclusiones que funcionen, brevemente, en Together for Girls, Andrés ya lo mencionó anteriormente, nosotros somos una asociación pública-privada que incluye a la CDC y a otras muchas agencias gubernamentales de los Estados Unidos, incluyendo a todos los demás que están en este llamado, así como las agencias de las Naciones Unidas, fundaciones privadas y, más importante, los gobiernos de más de 20 países en todo el mundo. Disculpen porque he tosido. Y nuestro foco es en la violencia contra los niños, como ya dijo Janet, pero con especial atención a la violencia sexual que incluye el abuso sexual de los niños, especialmente las niñas. La próxima diapositiva. Nuestro modelo es, disculpen, me estoy ahogando en nada. Nuestro modelo es bastante sencillo y ha sido el mismo durante los últimos 10 años desde que iniciamos esta asociación por primera vez. Hablamos de datos, acción y defensa. Siempre comenzamos con datos y realmente los CDC encabezan este pilar de trabajo con las encuestas de violencia contra los niños y realmente está entendiendo el tamaño del problema. También hacemos una gran labor de promoción a nivel nacional y mundial para crear conciencia sobre esta cuestión y la importancia de abordarla. Y lo más importante de todo esto conduce a la acción, que es realmente programas basados en evidencia, políticas, cambios en la base que pueden mejorar la vida de los niños. Siguiente diapositiva. Sabemos que este es un problema bastante grande. Andrés nos dio algunos de los datos aquí. Hablemos ahora de las dimensiones de la violencia sexual contra los niños. Así es que realmente pensamos en este tipo de problemas en 4 capas. Así que en el centro tenemos los tipos de actos que se consideran la violencia sexual, todo tipo de violación, el contacto sexual, pedir servicios sexuales de un niño. Eso puede suceder en una variedad de relaciones. La mayoría de la gente tiende a pensar que esto solo sucede con extraños. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es cierto. Esto sucede en el contexto de familias, de relaciones, de citas, de pandillas, comunidades en general. Alguien que es un adulto de confianza y una persona que a menudo está en una posición de confianza y autoridad. Los ajustes muy significativos también, es decir, sabemos que esto está pasando con dentro de las escuelas, de hogar, trabajo en el mundo en línea. Es un gran problema con la explotación sexual infantil en línea. Entrevistas, comunidades, barrios, y creo que es de especial importancia para este grupo en particular, que sucede muy a menudo entre las organizaciones religiosas de cada denominación. Y por supuesto es algo que hay que abordar y como dentro de los deportes, viajes, turismo y sistemas de cuidado. Y finalmente hay una variedad de diferentes contextos bajo los cuales esto puede suceder, incluyendo relacionados con la migración. Como ustedes saben, países con diferentes normas, situaciones de emergencia y crisis, conflictos armados, etcétera. Pero esto nos da una idea de lo que estamos hablando cuando describimos la violencia sexual contra los niños y las diferentes facetas que podrían tener. Siguiente diapositiva. Así es que lo que hicimos es que hay un grupo de organizaciones, incluyendo CDC, USAID, PEPEREL, que represento aquí, así como muchas agencias de las Naciones Unidas lideradas por la Organización Mundial de la Salud, que hace unos años, incluyendo a nosotros, Together for Girls, nos reunimos y dijimos, bueno, ¿qué sabemos de lo que realmente funciona? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que funciona para prevenir y responder a la violencia sexual contra los niños en general, todas las formas de violencia contra los niños? Y en este marco nació Inspire. Y se puede ver que es un sistema inteligente porque cada letra de Inspire realmente significa por estrategia. Ese como en entornos seguros, hizo normas y valores, P es la crianza de niños. Y así ustedes pueden ver que en todas partes de la educación, hasta la implementación, la aplicación de las leyes, hay evidencia de todo el mundo en torno a lo que funciona para prevenir y responder a la violencia contra niños. Siguiente diapositiva. Bueno, lo que hicimos en Together for Girls con nuestros socios, la Fundación AOC, así como con el Instituto de Igualdad, ¿por qué no tomamos este marco de Inspire realmente? Nos enfocamos específicamente en la violencia sexual contra los niños y lo que funciona ahí. Así es que teniendo en cuenta
no teniendo en cuenta el trabajo infantil, ni castigo corporal, ni otras formas de violencia física, nos concentramos en la violencia sexual y encontramos este recurso para la comunidad global más amplia que realmente muestra soluciones basadas en evidencia. Se hizo en colaboración con expertos y organizaciones aliadas y realmente sirve como hoja de ruta para los responsables de la toma de decisiones, para los defensores y el programa implementado en torno a lo que funciona, porque francamente lo que encontramos es que hay mucha gente haciendo mucho, ya saben, proyectos y políticas interesantes, pero a veces viene de un buen lugar, pero realmente no hay evidencia que demuestre que esto tiene algún tipo de impacto y en algunos casos puede ser realmente perjudicial. Si lo estudiamos podemos ver en realidad que está teniendo el efecto opuesto. Ahora la siguiente diapositiva. Así es que voy a mostrar cada uno de estos pasos. Les pido que vayan a ver el www.togetherforgirls.org para ver el recurso completo. Pero, por ejemplo, bajo la implementación y aplicación de las leyes, encontramos que las leyes que prohíben y que exigen la denuncia de violencia sexual contra los niños por profesionales como maestros, servicios sociales, proveedores de atención médica, nos pareció que los clasificamos como prudente. En otras palabras, no hay necesariamente un montón de ensayos controlados, aleatorios, muy rigurosos en torno a esto, pero hay suficiente evidencia para decir que ese es un tipo importante de intervención y especialmente importante para todos los géneros, pero la primera infancia, cuando se empieza a llegar a la adolescencia tardía, encontramos algunas pruebas contradictorias porque a veces, por ejemplo, si un proveedor de atención médica tiene que informar que un niño de 17 años es sexualmente activo en ese país, la actividad sexual menor de 18 años es un delito en ese país, entonces usted puede crear realmente un desincentivo para los adolescentes que están involucrando en la actividad sexual porque ellos así desean buscar realmente servicios. Así que esa fue una distinción importante. Así que, por ejemplo, de lo que encontramos en torno a la aplicación de leyes, pero para los niños es extremadamente importante. Siguiente. Normas y valores. Algunas intervenciones sobre las que podíamos escuchar más tarde hoy que realmente movilizan a las comunidades para cambiar las normas, actitudes y comportamientos se hacen de una manera que realmente involucra a la comunidad siguiendo prácticas basadas en evidencia que pueden ser bastante eficaces, al igual que trabajar con hombres y niños para desafiar los estereotipos, las normas que justifican la violencia y que realmente los involucran, como ustedes saben, los actores y aliados importantes y la prevención de la violencia pueden ser eficaces y los clasificamos como prometedores para mostrar que hay suficientes estudios que alentamos a que continúe siendo estudiado. No están en la categoría de eficacia donde tenemos que saber más de 3, usted sabe, alta calidad, ensayos controlados aleatorios para mostrar el impacto en los entornos. Siguiente, esto es realmente importante. Aquí encontramos en las prácticas, por ejemplo, de adoptar políticas, prácticas en torno a la violencia sexual, por ejemplo, en las escuelas, y todo este enfoque escolar puede ser extremadamente eficaz, no solo en cambiar las normas y asegurarse de que los niños sepan qué hacer cuando sucede algo, sino que en realidad se clasifican como prometedoras para prevenir que ocurra la violencia sexual. La segunda que quería destacar aquí es la idea de salvaguardar, y esto es importante para las organizaciones de jóvenes que sirven, incluso las organizaciones religiosas y en las deportivas. Una vez más, es importante para esta audiencia que encontremos suficiente evidencia para categorizar esto como prudente, donde usted tiene cosas como la notificación obligatoria, donde usted tiene códigos de contactos, evaluaciones anuales de seguridad, mecanismos anónimos para reportar abuso, los controles de antecedentes para asegurarse realmente como una organización y como una institución que está hablando de abuso sexual de niños y la creación de sistemas necesarios para evitar que suceda, pero también para identificarlo temprano y legalmente traer fuera a instituciones como el sector de justicia. Y por último, la sensibilización en torno a la explotación y el abuso sexual infantil en línea es extremadamente importante. Hemos visto que este problema continúa creciendo anualmente y con la pandemia de COVID es simplemente un aumento vertiginoso. Próxima diapositiva. La crianza de los hijos también es muy importante y sus intervenciones como a las familias son importantes. En CDC
que son prometedores en términos de involucrar a los adolescentes para mejorar la comunicación de los padres y los niños y son eficaces en la prevención de violencia y el abuso sexual. Siguiente, educación y habilidades para la vida. Una vez más, varios destacan aquí que quería plantear para ustedes. Una es esta idea basada en la escuela de programas de citas seguras. Esta es una intervención que ha sido estudiada repetidamente y ha demostrado reducir realmente el nivel de violencia sexual dentro de las relaciones de citas, que en realidad son bastante elevadas en la mayoría de países. Del mismo modo, la capacitación en empoderamiento y autodefensa especialmente, y ambas son especialmente importantes para la adolescencia temprana y tardía, puede ser eficaz en la prevención de violencia sexual y tengo ejemplos aquí sobre el derecho de aquellos y por último la educación y sensibilización para los adultos a interactuar con los niños. Hay suficiente evidencia que hemos categorizado. Esto es prudente y esto realmente para todas las edades y se trata de capacitar a los adultos que interactúan con los niños, ya sea en las escuelas y organizaciones religiosas, en organizaciones comunitarias, para identificar signos de abuso y saber qué hacer cuando alguien les dice sobre el abuso. Ya hay algunos programas realmente estelares por ahí que trabajan con los adultos en torno a la formación y la educación, que creo que sería muy relevante para esto, para la población y especialmente para quien conoce un montón de organizaciones religiosas. El próximo, por último, solo quiero decir algunas implicaciones de alto nivel de este trabajo que hemos hecho, que es realmente importante tener respuestas nacionales que estén integradas en sistemas de protección más amplios para niños y adolescentes. Necesitamos programas que sean holísticos y que afecten y aborden múltiples factores que contribuyen a la violencia, apoyando normas y comportamientos, como he mencionado. No se trata de una sola intervención, sino de múltiples intervenciones. También debemos asegurarnos de que los programas sean apropiados para el desarrollo y específicos para la edad y el género. Lo que funciona para la adolescencia tardía no va a ser necesariamente lo mismo que funcione para la niñez temprana y es importante entender esas distinciones. Y finalmente, los programas que se dirigen a los niños que se entreguen en diferentes sesiones que son interactivas, que destacan como las más eficaces. Siguiente diapositiva. Así, de todos modos, los invito a nuestro sitio web de nuevo. Tenemos muchos ejemplos de los programas que he mencionado. SASE es uno de ellos, La familia para citas seguras y el libro que entrena a los muchachos en los hombres y varios otros programas. El siguiente, ya hay una serie de materiales que acompañan lo que acabo de escribir. Si usted tiene interés en eso, ya hay una campaña entera alrededor de soluciones de violencia sexual que hemos puesto para nuestros socios. Están entusiasmados que la usen. Y lo último que quería decirles es que si necesitan, sí, se necesitan más investigaciones y pruebas, por supuesto, deberíamos investir en esto, pero hoy tenemos suficiente conocimiento y comprensión, así como un imperativo ético y moral abrumador para actuar ahora frente a esta pandemia global prevenible, es decir, el abuso sexual infantil que afecta a todos los países del mundo, cada organización religiosa, cada secta religiosa, cada clase social, cada raza, cada género, cada grupo étnico, y realmente afecta a cientos de millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Así es que gracias por sintonizar, gracias por lo que ya están haciendo y creo que juntos es la única manera que podemos cambiar realmente el curso de esta pandemia, que es el abuso sexual infantil. Muchas gracias y ahora daré la palabra a Janet. Janet, si estás hablando, no podemos escucharte. Gracias. Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí hoy con este panel porque creo que cuando piensas en tratar de conceptualizar y hacer lo que podamos para resolver este problema a nivel global, es un honor ser parte de este panel y de las personas que están trabajando tanto para solucionar el problema. Greg, Ken y yo, los siguientes dos panelistas, ambos vamos a hablar sobre
como el plan de emergencia del presidente de Estados Unidos para el alivio del SIDA o PEPFAR, cómo estamos tomando lo que presentó Andrea y lo que presentó Daniela y lo ponemos en práctica en la programación en muchos países alrededor del mundo. La siguiente diapositiva, por favor. Lo siento, tengo que manipular un poco esto para que esto aparezca en mi pantalla. Ok, gracias. Entonces, lo primero que quiero decir es que constantemente nos preguntan por qué PEPFAR se está enfocando en la violencia sexual contra los niños, porque después de todo somos un programa de VIH. Existe mucha evidencia de que muestra que la violencia sexual es común entre los jóvenes. Vimos eso en lo que Andrés presentó, y especialmente entre los adolescentes y mujeres jóvenes. Pero también hay mucha evidencia que muestra que está relacionado con un riesgo de contraer el VIH. Les voy a mostrar un poco sobre eso. Para las personas que viven con el VIH también representa una barrera para acceder al tratamiento y mantenerse en el mismo. Así que esto es algo que está indisolublemente ligado al VIH y entonces quiero hablar sobre ese enlace y lo que estamos haciendo al respecto. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva describe la multitud de consecuencias negativas relacionadas con la violencia contra los niños, además de una asociación directa con el VIH más adelante en la vida. Experimentar violencia en la infancia también está relacionado con factores de riesgo para el VIH, como otras ETS, infecciones de transmisión sexual, múltiples parejas y otras parejas sexuales de alto riesgo. Siguiente diapositiva. Para abordar el riesgo de VIH entre niños, adolescentes y mujeres jóvenes o un GYW, nosotros lo hemos abreviado así, observamos sus vulnerabilidades complejas y esas vulnerabilidades van mucho más allá de sus propios comportamientos individuales. Por ejemplo, Daniela habló sobre eso, está sucediendo en sus familias, en sus relaciones románticas y su comunidad en general. Está relacionado con su exposición a la violencia y por lo tanto con su riesgo de contraer el VIH. Siguiente diapositiva. Acaban de escuchar una presentación completa de Andrés sobre las encuestas de la violencia contra niños y jóvenes VAX. PEPFAR utiliza estas encuestas para tomar decisiones sobre nuestra programación. En esta diapositiva verán que para muchos jóvenes la primera vez que tuvieron relaciones sexuales no fue por elección propia. Los datos revelan que a muchos los forzaron, presionaron o coaccionaron físicamente en el momento de su primera relación sexual, especialmente a niñas y mujeres jóvenes. Siguiente diapositiva. Y esta violencia a menudo no se detiene la primera vez que tienen relaciones sexuales. Estos datos de VAX están en esta diapositiva muestran el porcentaje de encuestados que experimentaron violencia sexual en los últimos 12 meses. Entonces pueden ver nuevamente que tanto niños como niñas experimentaron violencia sexual, pero en las mujeres las tasas son mucho más altas. Esta diapositiva final sobre los datos de VAX muestra cuáles son los enlaces entre comportamientos de violencia sexual infantil y de riesgo de VIH. Entonces, lo que ven aquí es que las personas que experimentaron violencia sexual durante la infancia están representadas en las barras azules. Si experimentaron violencia sexual durante la infancia, eran menos probable que usaran condones de manera constante que aquellos que nunca experimentaron violencia sexual. Y ellos están representados en las barras amarillas. Así que esta es una de las vías a través de las cuales la violencia sexual pone a los niños en mayor riesgo de contraer VIH, otros ETS y embarazos no deseados. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo en PEPFAR al respecto? Daniela expuso las diferentes dimensiones de la violencia sexual. Usamos un marco similar para pensar en la prevención y respuesta a la violencia sexual en todos estos diferentes niveles para crear círculos de protección en torno a la niñez y a la adolescencia. Siguiente diapositiva. DREAMS es nuestra asociación para prevenir el VIH entre los adolescentes y las mujeres jóvenes en 14 países del este y sur de África y Haití. Es un enfoque multisectorial que incluye intervenciones biomédicas, conductuales y estructurales, como se muestra en esta diapositiva. Hemos integrado la prevención y la respuesta a la violencia con la atención posterior a la violencia en lo que hacemos en DREAMS. Y pueden ver que aquí se miran en rojo, si se fijan en el rojo, si se fijan en las cosas que están resaltadas en rojo. Y esto nuevamente corresponde a algunas de las cosas de las que habló Daniela
sobre estos diferentes niveles. Entonces tenemos intervenciones que se enfocan en la movilización comunitaria y el cambio de normas, algunas que crean conciencia y desarrollan destrezas a través de intervenciones comunitarias o mediante intervenciones basadas en la escuela. También tenemos programas para padres y cuidadores y luego brindamos atención posterior a la violencia en parte del trabajo clínico que hacemos. Siguiente diapositiva. Las intervenciones que implementamos en estos niveles diferentes se basan en la base de evidencia que presentó Daniela. Hay algunas de estas intervenciones que se basan en evidencia que estamos usando con las adolescentes y las mujeres jóvenes. Así que cosas como I Am Power, que es una intervención desarrollada por No Means No Worldwide, Coaching Boys into Men, que se ocupa de eso que cambian la forma en que los niños y jóvenes crecen pensando en las mujeres y pensar en cosas como el consentimiento. También hay intervenciones de paternidad como Families Matter y Parenting for Life, Long Life Health. Y luego dentro de la comunidad tenemos, cuando hablamos de la movilización comunitaria y el cambio de normas, a menudo usamos una intervención llamada SASA, pero también algo llamado asuntos de fe, que las comunidades de fe pueden utilizar. Estas son algunas de las intervenciones basadas en evidencia que implementamos. Después de mi presentación, Gretchen Bachmann va a hablar sobre lo que estamos haciendo a nivel organizacional para complementar estas intervenciones en otros niveles. Siguiente diapositiva. Un esfuerzo muy específico que quería señalar es un taller que creamos para líderes comunitarios, incluidos los líderes religiosos. Y esto sucedió después de que visitamos 10 países diferentes y hablamos de este tema de la violencia sexual contra niños. Cuando nos reunimos con líderes religiosos y otros líderes comunitarios, líderes cívicos, administradores escolares, empleados del gobierno, quiero decir, nos reunimos con todo tipo de líderes comunitarios. Mientras nos reuníamos con ellos, nos dijeron que realmente querían hacer algo para abordar el tema de la violencia sexual contra los niños. Lo veían como un problema sobre el que no sabían qué hacer. Y dijeron que necesitaban más información para ellos y sus colegas, así como ideas sobre lo que podían hacer. Entonces, según estas interacciones, o lo siento, otra cosa de la que hablaron fue que había mitos generalizados sobre la violencia sexual en sus comunidades y les daré un ejemplo. En uno de los países que visitamos nos mostraron materiales que refuerzan el mito de que si las niñas tan solo tendrían cuidado en lo que vistieran, si no hicieran cosas como usar faldas cortas, entonces no las violarían. Entonces allí nos mostraron y nos hablaron sobre algunos de los diferentes mitos que existen en sus comunidades y querían hablar sobre los mismos y cómo hablar sobre ellos, cómo comunicarles de una manera que abordara los mitos y el tema de la violencia sexual contra los niños. Entonces usamos estas sugerencias que obtuvimos en esas reuniones con líderes comunitarios para crear este taller. Los temas del taller incluyen, pueden verlos en la diapositiva, y los temas son: ¿cuál es la magnitud del problema? Usamos muchos de los datos de VAX que presentó Andrés. ¿Cuáles son las consecuencias para los sobrevivientes, sus familias y su comunidad en general? ¿Quiénes son los perpetradores? Daniela mencionó, o quizá fue Andreas, lo siento, no recuerdo quién de ustedes dijo eso, pero a menudo mucha gente piensa que es un extraño, por lo que querían tener datos para demostrar que realmente necesitábamos entender que la mayor parte del tiempo no era un extraño. Entonces necesitamos saber, por ejemplo, quién está perpetrando violencia sexual contra los niños. Querían saber sobre sus leyes locales, como qué dicen sus leyes locales en su país sobre el tema de la violencia sexual contra los niños, qué va en contra de la ley, cuál es la edad de consentimiento, cosas así. También quería saber cómo responder cuando se enteraban de violencia sexual, un caso de violencia sexual, si les fue revelado por la sobreviviente o por los padres. Querían saber qué hacer. Y como dije antes,
también querían saber cómo disipar los mitos. Y finalmente querían saber qué hacemos para cambiar esta conversación. Y esa es la parte final de este taller que realmente habla de cambiar la conversación en la comunidad sobre la violencia sexual contra los niños y comprometerse a poner fin a esa violencia. Y en eso consiste este taller. Lo siento, me he perdido en las diapositivas. Así que eso es algo de lo que estamos haciendo para prevenir y responder a la violencia sexual contra los niños. Hay otras cosas también, pero me gustaría agradecerles por su tiempo y su interés en este tema crítico para los niños. Ahora vamos a escuchar a nuestra última oradora, Gretchen Bachmann. Gracias. Gracias, Janet. Muchas gracias. Así que voy a hablar un poco sobre la parte de nuestro programa que se ocupa de la protección de los niños. Entonces, si podría pasar a la siguiente diapositiva. Como mencionó Janet, el plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA apoya a más de 6.7 millones de huérfanos y niños vulnerables, o como decimos, OVC, y sus familiares o cuidadores en más de 26 países anualmente. Y estos países están principalmente en África subsahariana, pero también en Haití, India y algunos otros lugares. Nuestros programas de país se implementan en asociación con entidades locales, muchas de la sociedad civil, de organizaciones religiosas, y que algunas son internacionales, muchas son locales o indígenas. Y una de las cosas que debemos tener muy en cuenta es cómo prevenimos el abuso de los niños por parte de quienes los están sirviendo. Y para hacer eso tiene que haber salvaguardas a todos los niveles. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, PEPFAR se compone de, disculpas por todas las siglas para las personas que no son USG, pero PEPFAR está compuesto por varias agencias federales. Está dirigido por el Departamento de Estado en general, pero la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, los Centros para el Control de Enfermedades, el Cuerpo de Paz, el Departamento de Defensa, son todos actores y todos tienen hasta cierto punto programas de huérfanos y niños vulnerables. Y entonces todas necesitan implementar dentro de sus programas medidas de protección infantil. Creo que también es importante señalar que también brindamos apoyo mediante nuestros programas OBC y otros, apoyo a nuestros socios implementadores, entonces esos grupos más pequeños en el terreno, para que puedan elaborar sus propias políticas y planes de protección. Y perdón por la imagen borrosa a la derecha, pero eso solo les muestra el sitio web de USAID y como si usted, si es un socio de USAID en todo el mundo, sabrá que hay una guía específica sobre la protección de la infancia para los socios e implementadores y eso funciona de varias maneras. Pero una de las cosas que creo que ha sido realmente importante es incluir el lenguaje y los requisitos de protección infantil dentro de nuestros contratos y subvenciones que tenemos con diferentes organizaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Daniela dijo anteriormente que es muy importante que todas las organizaciones que sirven a los niños tengan políticas y procedimientos de protección establecidos entre los perpetradores y los niños y que es cualquier tipo de organización que sirva a los niños, que puede ser una organización para jóvenes después de la escuela, puede ser una escuela, puede ser una iglesia, una mezquita, un templo, pueden ser campamentos infantiles, pueden ser guarderías. Lo que hemos aprendido con tristeza con el tiempo, y ha habido muchos casos notables y desafortunados de organizaciones que sirven a los niños, como universidades, instalaciones deportivas, donde desafortunadamente aquellos que son parte de ese programa, partes viables de ese programa, son en realidad perpetradores de violencia sexual contra niños. Y es por eso que tenemos que estar siempre en guardia cuando servimos a los niños para que lo que estamos haciendo para ayudarlos no los esté lastimando. Siguiente diapositiva. Entonces, básicamente, ¿qué es la protección infantil? Si se lo resume, es políticas, procedimientos elaborados
por una organización para evitar que la explotación y la violencia contra los niños ocurra dentro del muro de la organización, por así decirlo. Y tiene que ser estrategias claras e integrales que protejan a los niños. Entonces, ¿por qué es esto importante? Como acabo de decir, los niños de nuestras comunidades a las que servimos por medio del programa PEPFAR realmente provienen de situaciones muy vulnerables. Hay mucha pobreza, ha habido mucho trauma debido al VIH y el SIDA, y también la pérdida de uno o ambos cuidadores adultos. Entonces, ya estamos hablando de niños que ya se encuentran en una situación en la que en la que se les podrían explotarlos fácilmente. Entonces, tenemos que estar realmente en guardia. La otra cosa es que dije que con el tiempo hemos aprendido por las malas, a veces que las personas que pueden abusar de los niños en realidad buscan posiciones de poder y autoridad para tener acceso a los niños vulnerables. Entonces, como nosotros como donantes, como alguien que realiza programas en muchos países, tenemos la obligación de proteger a los niños en nuestros programas y comunidades. Y entonces, ¿quién puede implementarlos? Como dije en la diapositiva anterior, cualquier persona que esté sirviendo a los niños debe tener una política y procedimientos de protección infantil. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué hay en esta política de protección infantil? Una de las cosas es que tiene que, para esa organización, evaluar los riesgos de todas las actividades que involucran a los niños y desarrollar un plan para reducir, reducir y eliminar esos riesgos. Puede ser algo tan simple como cerciorarse de que los adultos no estén solos con los niños o que los niños no se queden a dormir en la casa del programa de esa noche, cosas así. Incluye investigación y selección de empleados y voluntarios, incluye, como lo mencionó Daniel antes, códigos de conducta que realmente señalan a quienes trabajan para el programa lo que se espera de ellos, que se les hará rendir cuentas si hay problemas con los niños. Incluye un seguimiento atento de las interacciones entre empleados, voluntarios y niños. Puede incluir hacer que el entorno físico sea más seguro. Lo más importante, diría yo, aunque realmente tiene que ser una política y un procedimiento vivos, funcionales, que la gente utilice, sabe cómo acceder, y lo más importante, que los padres y los propios niños sepan cómo presentar una denuncia y que no haya repercusiones por haberlo hecho. Siguiente diapositiva. Así que tenemos algunos sí y nos para la protección infantil en términos de proponer las políticas. Lo más importante, creo, es que realmente pienso que queremos a los niños al asumir que todos los que trabajan con niños son seguros, que no les harán ningún daño. La triste verdad es que eso no es cierto. Recomendamos que las organizaciones no se limiten a replicar la política de protección infantil de otra persona. Realmente tiene que estar muy impulsado por la organización. Lo que es más importante, no desarrolle una política que se quede en el estante de la oficina. Lo hemos visto demasiadas veces. Mencioné que algunos de los problemas de los programas de atletismo en las universidades, ellos ya tenían políticas establecidas, pero la gente no las usaba, ¿verdad? Entonces no es suficiente escribirlo, tiene que ser monitoreado, hay que cerciorarse de que está funcionando. Creo también, especialmente para organizaciones más pequeñas que no tienen experiencia en esto, no intente hacerlo por su cuenta. Hay muchos recursos y hablaré sobre algunos de ellos que pueden ayudarlo a elaborar una buena política. Entonces, algunos de los sí que creo que son buenos son aprender de otras organizaciones y absolutamente, como dije, hacer un seguimiento de cada vez que alguien incumple una política, incluso si es inofensivo como un adulto que está solo con un niño, tiene que estar claro en todo momento lo que está permitido, lo que no. Siguiente diapositiva, por favor. Así que les dije que les iba a hablar sobre algunos recursos y realmente cualquiera puede utilizarlos. Uno de los grupos con los que hemos trabajado en PEPFAR es una organización llamada Keep Children Safe. Tienen muchos material en su sitio web. Han trabajado con muchos grupos diferentes.
basados en la fe, Caritas, el Consejo Comunal de Iglesias, Alivio Islámico del Mundo. También ha trabajado con Salvada a los Niños, Visión Mundial, muchos ONG que trabajan allí. Y también ha trabajado con organizaciones muy pequeñas sobre el terreno en diferentes países para ayudarles a desarrollar políticas que les funcionen. También hay algunos otros recursos para las comunidades de fe que he incluido aquí, así que les animo a que también las estudien. Y aunque no lo he puesto aquí, pero creo que cualquier tipo de capacitación que esté disponible en sus comunidades que pueda ayudar a su personal y voluntarios a comprender más el abuso sexual infantil. Por ejemplo, en Estados Unidos hay algo llamado Darkness to Light, que imparte cursos de formación en organizaciones de todo el país a fin de que tengan una mejor comprensión de cuáles son los riesgos, así que también les animo a que los estudien. Entonces creo que esa es nuestra última diapositiva. Queremos agradecerles por habernos invitado y creo que nos quedaremos hasta más tarde para atender a cualquier pregunta que la gente pudiera tener. Gracias, hasta luego.